En los últimos años, la odontología restauratriz, en relación a la evolución de lo materiale, cambió notablemente. Por cierto, los principios básicos para nuestras terapias quedaron los mismos y son fundamento de la estética, la precisión y la oclusión correcta de las nuestras restauraciones. Tendríamos que entonces individualizar y optimizar nuestro resultado en el caso específico de un primer molar desvitalizado, en el cual haremos una preparación completa, y en un segundo premolar una preparación y una obturación parcial. Aquí están el resultado de las dos preparaciones. La primera sobre el molar con endodoncia será completa y la segunda sobre el premolar vital será parcial, rispettando sia l'organo pulpodentario sia la relazione dento-periodontales. De la misma manera, en esta otra situación clínica, el segundo premolar y el primer molar con endodoncia serán tratados en forma distinta, es decir, el segundo premolar con una corona completa y el primer molar con una incrustación. Está claro que la presencia del metal es imperceptible y el principio de la estética, de la precisión y de la oclusión está respetado. Cada vez que nos encontraremos frente a una reconstrucción a realizar, tenemos siempre que pensar en la reconstrucción y en el diseño de la cavidad que alojará la incrustación. Trataremos de limitar la presencia estética de nuestros bordes de oro y de optimizar el resultado de la precisión y la estética también con incrustaciones. El resultado final es entonces la suma de los tres principios que mencionamos anteriormente: estética, precisión y oclusión. Trataremos de ver con algunas imágenes las indicaciones más precisas de la realidad clínica. Destrucciones coronarias, mesiodistales y palatinas que serán reconstruidas con oro, como en este caso, con un control a distancia duradero y estable. También así podrán ser reconstruidos dientes desvitalizados con la condición que mantengan una integridad estructural bastante importante. Como se puede notar, podríamos rellenar la cavidad de acceso con composite en forma tal de disminuir el factor estético de cualquier otro metal de reconstrucción interna. Las investigaciones del profesor Caputo han demostrado que no se pueden hacer reconstrucciones intracoronarias en estos dientes tratados endodonticamente, así que tenemos que recubrir en forma más amplia las cúspides de corte y estampe para optimizar los estreses oclusales hacia el centro de la pieza dentaria. Tendríamos entonces que trazar la línea final a nivel de la cúspide vestibular superior. A ese nivel tendríamos cuatro posibles soluciones. Mientras las soluciones A y B serán las de elección en los dientes desvitalizados o en los pilares, las soluciones C y D, más estéticas y más conservadoras, serán adoptadas en los dientes vitales. Otra posibilidad para disminuir la estética de la liga será la de inclinar más hacia el centro del diente la parte más coronaria de la cúspide. Vemos como también en una pieza muy destruida podemos contener la presencia de nuestros biseles.
Si queda solamente la pared mesovestibular de una pieza superior, podríamos, por razones estéticas, anclarnos en la parte restante del diente para optimizar el resultado estético. Sobre todo serán las cúspides fracturadas o abrasionadas por la función las que podrán ser adecuadamente reconstruidas con este tipo de reconstrucción a recubrimiento cuspideo. También en los dientes hipoplásicos podríamos realizar adecuadamente un recubrimiento parcial. Madre Naturaleza ya nos habrá ayudado aportando buena parte del esmalte. Tendríamos entonces que aportar la dentina acariada, si hay, y rectificar los hombros y los biseles para obtener un ajuste preciso y seguro. En presencia de una pieza instruida, por falta del antagonista, por ejemplo, podríamos hacer un recubrimiento parcial con incrustación para evitar una desvitalización y en el mismo tiempo ayudar a que se obtengan adecuadas y armónica curva de Spee y de Wilson. Será sobre todo en las piezas pilares que podremos usar nuestra fantasía en función de las estructuras dentarias para anclarnos con retenciones adecuadas. Podemos ver, en este caso, de un canino superior como el uso de una solución inteligente nos dio la posibilidad de minimizar la estética en la presencia del metal. Algunas situaciones clínicas requieren la eliminación de las interferencias oclusales y la realización de la protección canina. Justamente, este tipo de reconstrucción parcial nos permite de mantener la pieza vital y reconstruir anatómicamente y morfológicamente la estructura oclusal. Está claro, por lo antedicho, que los bordes de las preparaciones cavitarias tendrán que ser bien terminadas y visibles, y por eso es lo posible abarcar los surcos. Está claro que actuando en esta forma se respetarán las estructuras periodontales y dentogingivales para que en su conjunto obtengamos todas las condiciones de restauraciones más duraderas en el tiempo. El caso clínico que vamos a realizar es un caso bastante típico de restauración sobre coronas parciales. Podemos ver que el examen objetivo nos demuestra la presencia de un hundimiento donde había un diente extraído hace bastante tiempo y fue bastante compleja y provocó, sia por una higiene no correcta, una retracción gingival. Un problema entonces mucogingival que podremos tratar después de la realización protésica y también la morfología oclusal y el control de la oclusión nos demuestran una carie mesial nel primer molar que podemos limpiar para ver la entidad de ese proceso carioso y también un surco mesial bastante profundo hacia mesial que tendríamos que evaluar para evitar terminar con un bisel al nivel de un surco profundo. También podemos ver
la zona mesovestibular della cupide mesovestibular del primer molar e usura della mesiovestibolare del molare. Dovremmo quindi tendríamos nella nostra preparazione entonces incluir en nuestra preparación esta zona de desgaste. accettabile. Per questo segneremo con una matita. Por eso marcaremos con un lápiz adecuado ese borde estético que nos servirá de guía durante la preparación. El examen radiológico completo que se hace antes de la preparación inicial nos muestra entonces problemas endodónticos en el maxilar superior izquierdo y también problemas periodontales graves en la zona inferior izquierda, a la altura del segundo molar, y no existen grandes problemas periodontales en el cuadrante superior. La radiografía by Wien nos muestra la grave lesión periodontal distal al segundo molar inferior derecho, mientras los niveles de los bordes óseos en la zona superior derecha son bastante normales. Vemos también que no existe una morfología anormal del órgano pulpodentinario y el proceso carioso del primer molar superior es bastante leve. Las radiografías apicales, con la misma técnica, no muestran patologías periodontales ni pulpodentinaria. Efectuamos entonces una ficha periodontal donde podemos ver sondajes bastante pronunciados sobre el sector derecho y más acentuados sobre distal del segundo molar. Y sobre el sector derecho que podríamos tratar en forma adecuada para ayudar a la reconstrucción definitiva de la pieza en cuestión. Los modelos de estudio serán montados en oclusión céntrica sobre un oclusor. El único movimiento que existe sobre este aparato será un movimiento vertical puro y este montaje nos servirá para hacer el provisorio. El análisis de los modelos de la arcada superior nos demuestra la competencia de toda la arcada aparte de la falta del segundo premolar derecho. El análisis de los modelos de la arcada inferior nos demuestra la buena anatomía oclusal y la completeza de la arcada misma. Habrán algunas modificas oclusales, sobre todo en zona distolingual, oclusal del primer molar superior, concentrándonos sobre la parte que tendremos que tratar. El canino superior derecho tendrá faceta de desgaste y también el primer premolar en zona mesovestibular muestra una faceta de desgaste bastante importante que tendremos que tener en cuenta en nuestras restauraciones. Y vemos también que la cúspide mesopalatina del primer molar superior tiene una faceta de desgaste bastante evidente, como también la del versante interno de la mesovestibular. Después de haber hecho un diagnóstico, podemos pasar a la fase de la preparación y a la reducción oclusal. Empezaremos por las cúspides de soporte con fresa adecuada,
en forma de pelota de rugby, porterà quindi a una riduzione adeguata que nos llevará a una reducción adecuada tale da portarci en una forma tal stabilità para traer tensione mayor estabilidad y mayor retención respecto a una fresa de forma cilíndrica. anatomicamente lo sviluppo dei Seguimos anatómicamente la forma de los versantes, tratando de aportar el esmalte dental en forma más uniforme y anatómica fisiologica y más fisiológica posible, tratando de eliminar di un'asportazione esagerata di struttura. el riesgo de una aportación exagerada de estructura dentaria, Interno sea sul versante interno que sobre el versante externo, con es decir, palatino. turbina con spray d'acqua La fresa fino ad avere se usa con turbina, con mucha abundante agua, 1,5 mm. más o menos la aportación será de 1,5 mm. Ricordiamo che la cuspide di centro No tenemos que olvidar que la cúspide de céntrica tendrá que ser recubierta en forma más importante que otra cúspide porque tendrá que soportar mayormente el cargo de la oclusión. Las cúspides de no soporte serán reducidas a la forma parecida, pero inclinando un poquito más la fresa. Esto para obtener una mayor inclinación del versante interno de la preparación y mayor espesor de la incrustación de oro. La fresa entonces está aportando la faceta de usura o faceta de desgaste, siguiendo siempre anatómicamente la forma de los versantes. Vamos a tener como guía en la reducción de la cúspide mesovestibular la línea que trazamos con un lápiz dermográfico. Lo mismo lo hacemos sobre el primer premolar, siguiendo las mismas indicaciones, reduciendo oclusamente en forma adecuada la cúspide céntrica del lado interno que del lado externo. Igualmente, en la parte interna de la cúspide vestibular será reducida y se inclina un poquito más esta fresa en forma de pelota de rugby para dar más fuerza a la incrustación. Tenemos que tener en cuenta de la línea vestibular para la estética. Controlamos ahora la oclusión céntrica. Vemos que hay un espacio justo, mientras en el trabajo, el movimiento de trabajo, este espacio no está suficientemente logrado. Acá vemos que en oclusión céntrica el espacio era de 1 milímetro, y en un movimiento de trabajo vemos que las cúspides vestibulares inferiores todavía contactan con la cúspide de la piezas superiores vestibulares. Y entonces tenemos que bajar un poco más, por lo menos medio milímetro, la cúspide vestibulares para obtener un espesor adecuado de la reconstrucción. También esta fase con la misma fresa montada sobre turbina y abundante spray de agua. Controlamos de vuelta, sea en oclusión céntrica que en relación a un movimiento de trabajo,
de lateralidad, la cantidad de material dental asportada, y vamos a ver si es adecuada o no. Y una vez que la reducción oclusal está efectuada, ahí sí vamos a aislar el campo operatorio y hacer la terminación de esas restauraciones. Mantuvimos la integridad de las cúpulas vestibulares y también un mínimo espesor de la incrustación. La etapa sucesiva será la de la preparación de las cajas, y será muy importante que esta fase será seguida con mucha precisión con una fresa troncocónica, cuidando de no inclinar demasiado la fresa, porque ya tiene una conicidad ideal en forma tal para dar una caja para la nuestra incrustación, y tendremos que seguir solamente el eje del diente. Empezamos asportando el tejido cariado presente y nos extendemos así, con la misma inclinación de la fresa a nivel de las cajas, preparando el hombro palatino. Podemos hacer ya el hombro palatino porque el diente está todavía íntegro y no tenemos problema con el istmo, que todavía está sano. Nos profundizamos más o menos el largo de la fresa a nivel distal y nos conectamos con el hombro palatino y hacemos un esbozo del istmo, profundizándonos en los surcos en un espesor correcto para obtener un remanente bastante fuerte y adecuado. Es muy importante conectar todas esas superficies entre ellas para que no existan zonas de discontinuidad. Este bosquejo nos demuestra una forma adecuada de los hombros y un remanente dentario para no evitar el contacto con el diente vecino, y notamos también la caja muy preventiva, ¿no? Y para no eliminar demasiado tejido dentario. Podemos ver que el desgaste oclusal ha sido mínima, y con la misma inclinación, tomando en cuenta el eje del molar, preparamos la caja distal del primero premolar. Y preparando la caja primera distal y después el hombro palatino con un movimiento posiblemente redondo y no interrumpido, y después nos profundizamos a nivel de la caja mesial, tratando de minimizar la aportación del tejido y tratando de ser conservador. Y la misma forma, con la misma fresa y la misma inclinación, abordaremos el istmo entre las dos cajas, que nos servirá para juntar
conectar las dos cajas a cassettone e istmo che ci servirà per il y también para la lega in una hacer que la incrustación sea más fuerte en una zona muy delgada. possiamo notare come questi box Podemos notar ahora como estas cajas tienen una forma geométrica y el hombro una forma rectilínea sin interrupciones, preparazione sia molto conservativa. y como el aspecto de esa preparación es muy conservadora, Si può notare anche la piccola podemos estensione notar del box la pequeña extensión del box mesial è stato eseguito del premolar, per minimizzare poi la que sirve para minimizar, cancellare togliendo il sottosquadro e quindi di sovraestendere i bordi in zone non estetiche. Con un escavatore con un excavador eliminamos el esmalte la dentina ya que no tiene soporte dentinario toglieremo, questo per evitare para evitar toccare tocar con una fresa el diente vecino. A questo punto dobbiamo Ahora trasformare tenemos que transformar la línea de finituras horizontales en línea de finitura verticales. Dovremo quindi usare una fresa Usaremos una piedra adecuada en forma de llama, il più possibile lo más posible paralela al eje de inserción que elegimos, in maniera tale en forma tal de empezar a desgastar en la falsa escuadra, coronale, poi primero en la zona más coronaria, después más en zona cervical. opereremo con un movimento di traslazione e non Haremos movimientos de traslación y no de oscilación, un movimento di traslazione porque ese movimiento de traslación minor nos llevará a un menor lega e un minor adherencia de la lega sempre y menor aportación de tejido sano. Empezaremos entonces a sottosquadro desgastar la fase escuadra. abbastanza bomba, Podemos ver cómo está più una sportazione muy curva la línea del premolar y sujeto a aportaciones mayores respecto a otro diente. parallela alla La fresa cominceremo siempre paralela al eje de inserción coronali, poi sempre più raccorderemo y delicatamente se unirán armónicamente ese bisel oclusal il bisello, con un bisel a nivel gingival. poi risaliremo Después saliremos sellatura con ese bisel hacia los hombros palatinos la riduzione occlusale. y hacia la reducción oclusal vestibular. Effettueremo quindi Se efectuarán in las maniera armonica relaciones con un entre passaggio cajas dolce con un pasaje muy suave desde los biseles cervicales hacia los hombros a nivel palatino. Faremo queste fasi sempre con uno spray d'acqua, Siempre con mucho y abundante spray de agua, delle spiccole di smalto ancora presenti a y livello eliminaremos palatino e come esmalte a nivel listopalatino, eliminato con uno y por haberlo eliminado con el excavador este esmalte, quindi podemos alla possibilità di non toccare il dente. pudimos eliminar el riesgo de tocar el diente vecino. Usamos una piedra en forma de llama para eliminar todas las falsas escuadras y determinar un contorno periférico de la preparación. A questo punto Ahora abbiamo preparato in questa preparamos en esta forma el molar parte mesovestibolare del y la parte mesovestibular del premolar eseguita será con degli strumenti trabajada con instrumentos de mano da rimuovere en forma tal de remover esa parte de esmalte más cercana al diente vecino, in maniera tale quindi da en non forma toccare tal también de no tocar esa estructura. a mano adeguato, in maniera tale da minimizzare l'asportazione di Con un instrumento de mano controllare adeguatamente questa fase. A questo punto usaremos ahora con una fresa lisce, in questo caso lisa troncocónica, veniremo
vamos a armonizar todas las superficies trabajadas con piedra, los hombros, la caja, el istmo, eliminando eventuales falsas cuadras y tratando de eliminar eventuales superficies rugosas. Esta es una fase que en este momento es muy discutida. Algunos prefieren dejar esa parte interna rugosa y como lo deja justamente una fresa, una piedra diamantada. Será muy importante armonizar cada superficie in modo tal que no existan zona angulosa y difícil de reproducir en una impresión. Entonces, sea sobre el molar, también sobre el premolar, terminaremos de lijar todos estos istmos y biseles y hombros. También cuando existen algunos molares o premolares demasiado redondeados, y bien, durante esta fase tenemos la posibilidad de definirlos y profundizar las cajas. El resultado de esta fase, como podemos ver, en el molar, entonces tenemos las superficies planas, muy nítidas, ausencia de ángulos agudos y una forma bien definida de la preparación, sea sobre el molar que sobre el premolar. Estas superficies que fueron lijadas a nivel oclusal, lo vamos a terminar con una fresa de la misma forma, es decir, de pelota de rugby, pero múltiple filo, lisa. Esta fase todavía está en discusión, como dijimos antes. Tratamos de eliminar los ángulos, sobre todo el palatino, el hombro palatino serán redondeados, porque será un problema eventualmente tomar una impresión y dar una forma retentiva para el trabajo de encerado y revestimiento posteriores. Entonces eliminamos todos esos ángulos agudos con una fresa de finitura sobre el molar y también sobre el premolar. Con ese tipo de fresa, de la misma fresa que usamos para el tallado, y bien, vamos a mantener la misma forma del tallado. Y nos dará una mayor retención de las incrustaciones por una finitura completa de las caras oclusales. Una vez terminada la parte interna de las preparaciones, acá vemos cómo se termina las cúpides vestibulares y la vertiente interna sobre todo, siempre con fresa y turbina, con menos velocidad, pero siempre con abundante spray de agua. En este caso usamos un instrumento con menos velocidad para que podamos controlar mayormente el uso. Más o menos 80 o 100.000 revoluciones por minuto.
con este instrumento y con esta fresa y mucho spray de agua, eliminamos todas las imperfecciones creadas por la piedra usada para el tallado. Un pequeño retoque al bisel y al contrabisel vestibular y podemos ver la forma muy exagerada, redondeada del primer premolar. Ahora completamos con un disco para poder, en zona de canino y premolar, para poder entrar con el material de impresión y también con el mismo disco hacemos un control de la parte distal y hacemos un raccordo entre los dos biseles vestibular y palatino con una fresa, con una piedra muy fina de diamante, y uniremo el hombro y el bisel mesio-palato distal. En este caso eliminamos toda la falsa secuara en forma de obtener un bisel bastante armónico, lo más posible armónico, continuo y adecuado, en forma tal que superi cualquier superficie plana por lo menos de 0,5 milímetros. Y hay alguna situación clínica que por la falsa escuadra estamos obligados a pasar ese tipo de medida, pero en este caso estamos más controlados por la falta de muchas falsas escuadras. Con una fresa a carburo de tungsteno vamos a hacer una finitura del bisel y también de las cúspides vestibulares para permitirnos un bisel con una angulación más justa, entonces un borde metálico de rifinitura más importante. Esta fresa camina por todo el borde que ya hicimos con un rendimiento leíble de la preparación. Es muy importante que estos pasajes sean armónicos, evitando ángulos agudos, y estos biseles tendrán que ser hechos con un espesor adecuado y trataremos de armonizar todos esos biseles en el contorno de la preparación. El pasaje entre gingival y vestibular será muy importante como de vestibular a oclusal. Si todo esto será armónica, tendremos más facilidad en la impresión y la fase de laboratorio. Es así muy importante pensar mientras pensamos en la fase de laboratorio, mientras estamos haciendo el tallado de la cavidad. Trataremos de hacer líneas de finitura bien definidas, leíbles, en forma tal que con las sucesivas fases de rifinituras de los moñones no hayan ningún tipo de falsa escuadra o punto retentivo. Esto será realizado siempre y cuando elegimos fresas adecuadas.
Si hay alguna retención, podemos usar alguna fresa adecuada para los ángulos internos de las cajas. Ahora minimizamos el aspecto estético en la zona mesovestibular, sea en el molar que en el premolar. Y es evidente que la aportación de tejido está minimizada. Ahora vamos a hacer unas impresiones completas de toda la arcada de hidrocolloide reversible. Usamos una técnica con una monopasta, calentado de 5 grados, más de lo normal, así será más fluido y podemos ver la precisión de la impresión y podemos notar como todos los particulares estén relevados y podemos observar la claridad de esas impresiones con mucho cuidado, como estos hombros y las cajas y los signos están bien con buena impresión, es como el particular de la zona de la cúpula palatina están bien impresionadas. En fin, la continuación del contorno de la pieza dentaria son muy netas y como se puede leer claramente la línea de los biseles en cada punto, hay un espesor de material adecuado. Si, como dijimos, la impresión de hidrocolloide es la preferida, podemos relevar una impresión en el elastómero con una cubeta individual, con topes sobre los dientes naturales presentes. Tendríamos que aplicar un adhesivo en forma tal que nuestro material pueda adherir perfectamente a esa cubeta. El adhesivo humectará en una forma muy fina, muy sutil, sobre la cubeta individual y después se dejará reposar algunos minutos. Puede notar los el material será un poliéter muy fluido, será llevado con una jeringa en las cavidades y puesto en toda la zona y cubriendo todas las preparaciones para evitar inclusiones de otros materiales más consistentes. Entonces se llevará la cubeta individual para posicionarlo en forma firme y mantenido por lo menos 5 minutos en esas condiciones. Se sacará la impresión en una forma firme y decidida y vertical, y entonces vamos a examinar esta impresión y podemos notar que también es muy precisa y como el material más fluido quedó bastante presente a lo largo de los bordes y desapareció solamente las superficies oclusales. Podemos ver también en forma más cercana como hay una precisión de los hombros y de los biseles, y lo podemos ver mejor que las improntas de hidrocolloide, y como se pueden leer claramente, fueron reproducidos muy bien
porque también fueron trabajados en una forma correcta, molto precisi e netti, con la continuazione del y dente naturale. Il tecnico avrà quindi una possibilità. el técnico en esta forma tendrá una posibilidad muy clara de terminar el trabajo. Quindi i box definiti. Vemos bien las cajas, sea del molar que del premolar, bien definidas, el pequeño bisel mesial que minimizamos para evitar la exposición vestibular del metal. Hicimos las etapas preliminares de una reconstrucción protésica, es decir, la preparación del diente y las impresiones. Y la segunda parte del programa vamos a ver entonces las etapas sucesivas, que serán el control de las relaciones oclusales y el rebasado y la colocación del provisorio. Esta fase será seguida en la misma sesión de la preparación y darán informaciones al odontotécnico para que realice un trabajo duradero, estable y preciso en el tiempo, y nos dará una buena garantía en el futuro.